Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Y ya estamos de vuelta, se nos pasó volando el primer bloque, estuvo muy entretenido. Y ahora vamos a entrar un poco más a los temas técnicos, aprovechándonos un poco del conocimiento que tiene Marcela. Y queremos tratar un tema súper relevante que es la transmisión. Marcela es muy especialista en eso, entonces queremos preguntarle acerca de cómo se valoriza y remunera la transmisión, que nos pueda hacer una pequeña charla que sea cortita, pero que nos deje más o menos claro cómo se valoriza esto. Súper. Oye, hay una distinción en la transmisión entre el ingreso y la recaudación, que viene a ser la remuneración, ¿ya? La primera parte, que es el ingreso que tiene derecho a percibir la transmisora, se determina mediante un proceso de valorización. En la transmisión se valorizan los activos que están efectivamente prestando el servicio de transmisión, que se encuentran en terreno prestando el servicio, ¿ya? Pero la valorización no es a cualquier costo, no es que la empresa diga yo compré esto y me costó 100, por lo tanto valorízamelo en 100, eso no es así, ¿ya? La valorización se toma el activo real, inventario, y ese activo se valoriza a precio de mercado vigente, a una fecha determinada. Se determina una fecha, dice la fecha base es tal, y a esa fecha se tienen que valorizar los activos, ¿ya? Entonces, los temas de mercado son súper importantes, ¿ya? Si tú compraste un activo a un valor muy alto, pero en el mercado bajaron los precios, se mantiene al valor bajo del mercado, ¿ya? Y por supuesto, el costo es instalado, puesto en terreno, o sea, se valoriza el material o el equipo y se puesto en terreno, con su mano de obra, su montaje, ingeniería y otros recargos. Y por otro lado, se valoriza una empresa que administra, mantiene y opera esos activos. Y esa empresa tiene que prestar el servicio para todo el activo que existe, ya sea en nacional, recuerden, no recuerden porque no lo hemos mencionado, pero hay activos nacionales, zonales y dedicados, o en zonales, ¿ya? Y esa empresa es una empresa ficticia, pero se denomina empresa eficiente. ¿Por qué? Porque se busca la máxima eficiencia de esa empresa, ¿ya? Que no tiene que tener relación con las empresas reales para que haga todos estos costos. Se determina qué se necesita para operar, cuánto es el personal que se requiere para esta empresa, cuál es el mobiliario, qué se necesitan edificios, se necesitan vehículos, etc. Y todo eso se modela, ¿ya? Con toda esta modelación y los precios, se determina el valor del activo puesto en terreno y lo que cuesta operar y mantener, lo que le llamamos anualidad del valor de inversión, por un lado, ¿cierto? Con lo que la primera parte que mencionaba, y después el costo de operación, mantenimiento, administración. Y ahora se agrega un tercer concepto, que es el ajuste por efecto impuesto a la renta, que es porque el cálculo de la tasa de anualización de la valorización de los activos se hace a una tasa después de impuesto. Entonces, para hacer los cálculos antes de impuestos, se hace este ajuste que les estaba mencionando acá. Con eso se determina el valor anual de transmisión por tramo, ¿ya? Que es la forma en que se valorizan los activos, ¿ya? Disculpa, eso, Marcela, ¿sí? un comentario ahí. Esta valorización se hace un proceso, es un proceso que se hace, lo hace una entidad liderada por la Comisión Nacional de Entidad, es una actividad regulada, ¿cierto? Exactamente, esto es regulado. Nosotros somos altamente regulados, somos un monopolio natural, por lo tanto la regulación es altísima. Y esa regulación hace que estas valorizaciones sean lideradas por la Comisión Nacional de Energía, quien contrata un estudio internacional o nacional, y lo contratan tanto para nacional como para zonal, ¿cierto? La transmisión nacional y la transmisión zonal, y este estudio, la contraparte del consultor que desarrolla este estudio es la Comisión Nacional de Energía. Y además hay un comité supervisor que está conformado con representantes de las distintas instancias, clientes
libre, están la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio, el coordinador, las empresas nacionales y las empresas de transmisión zonal. Y este comité también supervisa que el consultor cumpla con las bases con que se desarrollan este estudio, la base, el marco normativo en el fondo que está diseñado para el desarrollo de este estudio. Y esto se hace cada 4 años se hacen estos estudios. Y con eso se determina el valor, el ingreso que tiene derecho a percibir la empresa de transmisión. ¿Ya? Por otro lado, que es lo que conversábamos delante, semestralmente se hace una fijación de cargo único, que es el costo que va a llegar al cliente final y que tiene que pagar para cubrir estos ingresos que estamos mencionando. Y ese costo se calcula de manera bien simplificada, tomando este valor, ¿cierto?, que estaba mencionando yo, con la indexación que corresponda, y se divide por la demanda que corresponda, la demanda estimada, y con eso se hace el cálculo de la tarifa que se va a aplicar. Ya, perfecto. Y es el que llega al cliente final. Y ese es el que llega al cliente final. Ya, clarísimo. Clarísimo, muy buena explicación. Con respecto a eso, Marce, yo te quería hacer una consulta. Y es respecto a la calificación de las instalaciones, porque tú mencionaste las instalaciones nacionales y zonales dentro de esta tarificación, y también tenemos las instalaciones dedicadas. Y esto no es estático, sino que es bastante dinámico, ya que pueden cambiar de calificación las instalaciones. La pregunta sería un poco cómo se evalúa qué tipo de instalaciones. Sí. Mira, el proceso de calificación también es un proceso regulado y también se desarrolla cada 4 años, igual que el proceso de valorización. De hecho, es previo al proceso de valorización, justamente previo. Ya, este proceso lo desarrolla la Comisión Nacional de Energía y lo que hace es determinar mediante simulaciones cuánto impactan estas instalaciones en el sistema y qué tan necesarias son para los clientes finales. ¿Ya? En todo ese análisis, simulaciones y modelaciones, ellos determinan cuáles son las instalaciones que pertenecen a cada segmento. Instalaciones nacionales, ¿cierto? Instalaciones zonales y las instalaciones dedicadas. Las nacionales y zonales son reguladas, 100% reguladas, y la remuneración se recibe a través de la tarifa que yo les mencionaba que va al cliente final. Las instalaciones dedicadas son instalaciones que son no reguladas, por decirlo de una manera, ¿ya? Pero que su remuneración es a través de contratos bilaterales con clientes libres o con generadores, dependiendo de quién utiliza esta instalación. ¿Ya? Ahora, en el proceso de calificación, al determinar estas instalaciones, tú definen cuáles pertenecen a cada segmento y puede pasar que alguna instalación dedicada, por ejemplo, pase regulada, ¿cierto? Y ahí la paga el cliente regulado. Pero puede pasar lo contrario, que es súper complejo tanto para los clientes como para la empresa, que una instalación regulada pase a ser dedicada. Y en ese caso, sucede que la empresa de transmisión va a tener que ir a buscar a quienes usan esas líneas para hacer el cobro del peaje correspondiente. Entonces, aquí estamos hablando de, por ejemplo, que queremos promover las energías renovables no convencionales y sucede que a veces la línea la utiliza un generador renovable no convencional y va a tener que pagar todo eso. Y ahí le genera una complicación enorme, a veces incluso podrían llegar a quebrar en algunos casos, y por el cambio de calificación de esta línea. Entonces, el impacto que puede tener la calificación es muy relevante sobre lo que estamos tratando de promocionar, que es la incorporación de las energías renovables no convencionales, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, clarísima tu respuesta. Marcela, y tomando tu último comentario, me parece un poco evidente, pero ¿por qué es tan importante para el sector eléctrico, para la generación, incluso para la señora Juanita? ¿Por qué podría ser tan importante la transmisión? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué se habla tanto de transmisión hoy en día? La transmisión es fundamental para todo lo que se está dando en el sistema eléctrico, en el mercado de la energía. La transmisión es la que lleva la generación al consumo, ¿cierto? O sea, toda esta generación renovable no convencional que está en el norte
la podemos llevar al sur, ¿ya? Y podemos bajar los precios por todo este esquema de transmisión. O sea, en general, la transmisión tiende a facilitar el traspaso de energía. El tema de la descarbonización, por ejemplo, es un habilitante para este tema. Y, por supuesto, para la transición energética. O sea, todo este tema de las energías renovables no convencionales que le estaba mencionando recién, que queremos fomentar, necesitan una transmisión robusta, necesitan para poder llegar al cliente final de buena manera. Entonces, la transmisión se ha transformado en el eje para que todo esto funcione. Y por eso mismo también los planes de expansión están siendo cada vez más robustos y se está considerando cada vez de mejor manera los efectos que la transmisión puede tener en el sistema. ¿Ya han habido cambios en el último tiempo, a tu juicio, relevantes en la transmisión? Porque yo entiendo que ahora la transmisión es mucho más planificada, centralizada. ¿Qué ventaja tiene eso frente a como era antes, digamos? ¿Sí? De todas maneras, recuerden que hace mucho tiempo atrás, antes que se publicara la ley 20.936, incluso antes de la ley del 2004, ¿cierto? La 19.940, que era, creo, el número, la ley corta 1, ahí la planificación se hacía en los mismos estudios, ¿ya? En los estudios de valorización, donde se determinan los ingresos, ahí se hacía la planificación para el caso del Sistema Nacional. Y en el caso del Sistema Zonal, era algo solo indicativo, no vinculante, y en realidad el transmisor zonal podía hacer las inversiones, su plan de inversión como él quisiera. ¿Ya? Nadie le exigía nada, simplemente se decía, oye, te vamos a pagar porque tú tengas el sistema bien, bajo este esquema eficiente de inversión nosotros vamos a determinar cuánto tú puedes percibir, pero si se hacen o no se hacen las horas no estaba escrito, no era una obligación. Entonces todo eso fue cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se notó que en realidad no se estaban haciendo las inversiones necesarias, no se estaba dando y no se estaba dando un nivel de competencia en la transmisión tampoco que generar este esquema de eficiencia. Y al meter este sistema de plan de expansión, donde ya las licitaciones son centralizadas, donde el plan en general se determina de forma centralizada, se empezó a ver un crecimiento del sistema de transmisión sistémico, global y que apuntaba a la eficiencia de todo el sistema de transmisión, no solamente a puntos particulares de la empresa. ¿Ya? Y eso también se da por el tema de la seguridad, o sea, no es llegar a invertir, recuerden que acá son altos montos de inversión, largos tiempos, entonces poner lucas para hacer una tremenda inversión que te va recién, en 7 años más o en 5 años más, te va recién a dar los retornos, no es trivial, o sea, no te arriesgas, y cuando después se valorizaba esa inversión, en los procesos de valorización terminaba el 70-60% de lo que tú realmente habías invertido, a pesar de que fuiste muy eficiente, pero dada la forma en que se valorizaba, se generaba eso, entonces había un desincentivo un poco, ¿ya? Y ahora con todo esto, los nuevos esquemas de planificación centralizada, yo creo que apuntan claramente a optimizar el sistema de transmisión y hacer las inversiones que corresponden en los tiempos que corresponden, de buena manera. Y los tiempos, así todo lo que uno escucha o lee también, es que siempre la realidad supera a la planificación o los cambios normativos. O sea, el boom de la energía renovable y la inyección en ciertas zonas que sabemos que hay vertimiento o hay desacople, así todo le pone un estrés a que efectivamente estas inversiones, como bien dices tú, son de largo plazo. Estamos justos, digamos, o incluso algunas cosas, algunos dicen que estamos un poco atrasados, digamos. Claro, lo que pasa es que hay muchas cosas que son inesperadas y efectivamente, como tú dices, las inversiones acá son de largo plazo. Entonces tú puedes, planificaste, hiciste todo y aparece algo, la sequía, qué sé yo, o este boom que tuvo la energía solar en el norte de casi en pocos años, el parque solar aumentó significativamente. Entonces todo ese tipo de cambios, como que son un poco más rápidos que lo que la transmisión se movía, generaban estos problemas. Y ahí, por supuesto, aparecieron algunos desacoples, algunos problemas de congestión.
¿ya? Pero eso lo está tomando la autoridad, lo están revisando y están tratando de hacer los planes que corresponden por mejorarlo. Pero efectivamente, como tú dices, aquí hay un tema que tiene que ser previsor, o sea, hay que anticiparse. Y no es fácil, no es trivial. Sobre todo cuando tú te anticipas y tienes que hacer una inversión que tiene un alto monto y va a tener harto tiempo, ¿cierto? Y todavía no estás seguro de lo que se viene, defender eso cuesta, cuesta. Pero lamentablemente hay que hacerlo porque tenemos que anticiparnos, si no llegar tarde con la transmisión significa que no vas a poder incorporar potenciales de energía renovable que son fundamentales y muy importantes. Bueno, y los escenarios se han puesto bastante cuesta arriba porque han pasado muchas cosas en el mundo que nadie tenía la bola de cristal como para decir, oye, esto se venía entre el estallido social, la pandemia, la guerra. Entonces, todo este mundo es un mundo nuevo en el fondo, está cambiando completamente. Entonces, el tema de hacer inversiones a largo plazo, igual antes era quizás un poco más, tú tenías más certezas al futuro, pero ahora ya no sabemos claramente qué va a pasar más adelante. Sí, efectivamente, todos estos cambios, planificarlos con antelación es casi imposible, ¿sí? ¿No? Imposible, sí. Claro, justamente. Muy complejo y bueno, es un sector, como decías tú, habilitante, es catalizador, poco se habla, digamos, poco se habla de Se transmisión. desconoce el mundo de la transmisión, se desconoce la importancia del mundo de la transmisión. Sí. Y yo creo que muchas veces, disculpa Marcela, se conoce más o se habla más cuando se requiere o cuando empiezan a haber problemas. Claro. Como puede ser lo que está pasando ahora, que efectivamente se dan cuenta de que se necesita ciertas zonas robustecer, ya darle más, pero siempre ha sido importante el problema que no se habla mucho, digamos, ya, y hay poca educación, también lo hemos hablado con Catherine, a nivel final, muchas veces uno dice ya, pero a la señora Juanita tampoco le interesa, ¿cierto? Le interesa pagar una cuenta justa, ojalá lo más baja posible, y poco le interesa lo que está pagando ahí, pero también es labor nuestra también de educar y decir que en realidad, como decía Catherine también en un programa, lo que paga el cliente final es una cuenta de distribución a la empresa distribuidora, pero es una parte de la empresa distribuidora, ¿cierto? La empresa distribuidora tiene que traspasar esto agua arriba o a la cadena y en esa cadena está la transmisión, probablemente entre un 10%, más o menos, ¿cierto? Un 10% de la cuenta que pagamos todos los meses corresponde a este sector, que como explicaba Marcela ahí se remunera, ¿ya? Y el resto, 30, 20, 30 en distribución y el resto queda en generación. Efectivamente, ¿ya? sí, yo creo que eso también es un tema importante. Acá son grandes inversiones, altos montos, pero el peso que tiene finalmente no es tan alto para la importancia y la relevancia que tiene este segmento. Yo creo que eso es importante también dejarlo un poco en claro. O sea, acá estamos hablando de que falta la transmisión y no opera bien generación y no opera bien distribución. O sea, no podemos ¿cierto? Tener esos otros segmentos funcionando correctamente. No obstante, el peso que tiene esta sobre el cliente, el costo del cliente final es bajo. O relativamente bajo. O sea, tampoco... O sea, claro. un porcentaje bajo, claro. Claro, comparativamente, pero el no hacerlo bien puede tener una repercusión increíble en los otros sectores y finalmente en la tarifa final, digamos. Así es. ¿Sí? Así que, no, muy relevante todo esto. Esperamos, lamentablemente, llegamos al término del segundo, de este segundo bloque, Marcela. Agradecer tu disposición para haber venido a conversar con nosotros junto con Catherine acá en Punto Conexión, agradecer haber contado tu experiencia, ya el primer bloque desde el punto de vista de tu experiencia como ingeniera, como mujer en el sector y ahora también a contarnos un poquito del sector y darle la importancia que tiene, digamos. Sí, exacto. Muchas gracias, Marcela. Súper interesante la conversación. Ojalá pudiéramos seguir mucho rato más, pero los tiempos son así. Así que, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya servido y aportado un granito de arena a las personas que estaban escuchando. De todas maneras. Eso, súper, muchas gracias. No, gracias a ti, Marcela, que estés bien, cuídate y vamos a la última pausa musical. Pausa comercial, perdón. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.